Bueno, entonces en este video vamos a ver un poquito cómo se trabaja con las funciones exponenciales, ¿sí? Entonces dice, se llama función exponencial de base A, donde A es un número real, positivo y distinto de 1, a la función que tiene esta forma, ¿sí? Igual tenemos a la x básicamente, ¿sí? Donde lo importante que tenemos que observar acá es que en la base tenemos un número real, positivo y distinto de 1, y la x, que sería la variable, la tenemos en la potencia, ¿sí? Eso es lo importante. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos una función exponencial, ¿sí? Entonces, se define de la siguiente manera. Si x es un número natural, entonces a elevado a la n, como ya lo sabemos, es a por a n veces. Si nuestro valor de x es 0, a la 0 me da 1, como ya lo sabemos, para cualquier base positiva distinta de 1. Si es un número negativo, digamos por ejemplo menos n, donde n es un número natural, ¿sí? Entonces a elevado a la menos n hace lo que ya sabemos por propiedades de potenciación, que nos queda, se invierte la base y nos queda 1 sobre a elevado a la n. Y si es una fracción, entonces lo que va a pasar es que podemos reescribir como raíz y potencia, ¿sí? Bueno, si es irracional, bueno, no lo vamos a ver cómo se define en este curso, pero bueno, sí eventualmente, como nuestras funciones van a tener dominio R, ¿sí? X también va a tomar números irracionales, ¿sí? Bien, lo que nosotros queremos trabajar un poquito acá es cómo vamos a graficar las funciones. Entonces, según el valor de la base, los gráficos de la función exponencial son los siguientes, ¿sí? Son los gráficos base de los que hablamos, en general para todas las funciones. Entonces, lo que tenemos que distinguir son dos casos, ¿sí? Si la base es un número mayor a 1 o si la base está entre 0 y 1. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser si, por ejemplo, pensamos en algunos valores de x. Por ejemplo, si mi x es 0, si reemplazo a elevado a la 0 da 1, como lo decíamos en la definición anterior. ¿Qué pasa a medida que mis valores de x crezcan? Por ejemplo, si mi a es 2, ¿sí? Por tomar un ejemplo. Si mi a es 2, entonces, por ejemplo, acá, vamos a poner así, ejemplo, si a es igual a 2, para tomar algunos valores, ¿sí? Entonces, si mi a es 2, entonces 2 elevado a la 1 me va a dar 2, 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, y a medida que mis valores de x crezcan mucho, esto me va a dar cada vez más grande, ¿sí? ¿Qué pasa si mis valores de x son negativos? Como veíamos en la definición anterior, lo que va a pasar acá es que me va a dar vuelta, ¿sí? Si yo hago 2 elevado a la menos 2 me va a dar un cuarto. Entonces, a medida que mis x sean cada vez más chiquititos, negativos, el valor me va a dar también cada vez más chiquitito, pero nunca me va a atravesar el 0, ¿sí? Lo mismo en este caso. En este caso, como a va a estar entre 0 y 1, va a ser en principio una fracción menor a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, un medio, por pensar en algún caso para reemplazar valores, y si hacemos lo mismo que con el anterior, vamos a ver que a medida que mis x sean negativos, al ser el valor de a, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, un ejemplo nada más, si es un medio, si yo lo elevo a un número negativo, al dar vuelta, por tener la potencia negativa, este número se va a hacer cada vez más grande, ¿sí? En cambio, si mi valor de x es positivo, por ejemplo, yo hago un medio a la quinta, esto me va a dar 1 sobre 2 elevado a la quinta, el resultado va a ser cada vez más chiquitito, ¿sí? Como se puede observar en estos dos ejemplos, en estos dos casos básicos, cuando la base es mayor a 1, ¿sí? La función es creciente, y cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. En ambos casos el dominio es el conjunto de todos los reales, ¿sí? No tengo ninguna restricción, no tengo cocientes, no tengo raíces de índice par, no tengo logaritmos, ¿sí? Y la imagen en estos dos casos es el intervalo 0 a más infinito sin incluir el 0, ¿sí? Eso es importante que tengamos en cuenta. Como bien se ve acá también, en ambos casos el eje x se dice una asíntota de la gráfica de la función exponencial, ¿está? ¿Por qué? Porque las gráficas nunca van a atravesar este eje. Obviamente que después cuando veamos y haya un desplazamiento vertical, el eje horizontal se va a mover, entonces la asíntota va a cambiar, ¿sí? Pero en principio de las funciones base, el eje x, que tiene ecuación y igual a 0, va a ser asíntota de la función, ¿sí? Bien.
Esto como un ejemplo de las funciones exponenciales más importantes es la que tiene la base, como base el número e. El número e es el número irracional, que es 2,7182 aproximadamente. Como es un número mayor a 1, como veíamos en los casos anteriores, la función es creciente. La función es creciente, ¿sí? Acá están marcados algunos valores, por ejemplo, si nuestra x vale 0, e a la 0 nos va a dar 1, por eso está marcado este puntito, ¿sí? Si la x vale 1, que es este valor de acá, ¿sí? Acá está el 1. ¿Qué pasa? Cuando reemplazamos e a la 1 nos da e, ¿sí? Por eso está marcado este puntito acá, ¿sí? Y bueno, pasa lo mismo que para la función que teníamos antes graficada acá, ¿sí? Donde la base es un número mayor a 1, la función es creciente. Solo la marcamos porque es una función que es bastante, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora nosotros cómo vamos a graficar nuestras funciones, ¿sí? Entonces, se graficar las siguientes funciones, para cada una de ellas indicar dominio, intersecciones, imagen. Entonces, tenemos esta función, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en este caso la función básica va a ser la y igual a 2 a la x, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos en primero escribir cuál sería la función básica, ¿sí? Como para ver, digamos, a partir de cuál nosotros nos vamos a mover, va a ser la y igual a 2 elevado a la x, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que observar acá es que la base es 2, que como es mayor a 1, la función va a ser creciente, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que nuestra función básica va a pasar por 1 y va a ser creciente, el gráfico va a ser algo de este estilo, ¿sí? Vamos a marcar la básica, así la tenemos de referencia. Es un poco difícil dibujar acá, no va a salir con tanta precisión, ¿sí? Pero bueno, el gráfico va a venir así, va a pasar por acá y va a ser una cosa así, ¿sí? Entonces ahí tenemos la función básica. Bien, ¿qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso nosotros tenemos que graficar 2 elevado a la x menos 1 menos 4. Entonces, este menos 1, ¿qué hacía? Este menos 1 hace que se mueva una unidad horizontalmente, ¿sí? A la derecha. Recordemos que siempre miramos esto cambiado de signo, ¿sí? Y este 4 va a hacer que la tengamos que bajar 4 unidades, ¿sí? Respecto del eje Y. Entonces, nosotros sabemos que a partir de esta función básica nos vamos a tener que mover 1 a la derecha, entonces el gráfico va a aparecer por acá, y esa la vamos a tener que bajar 4 unidades. Fíjense que como nosotros teníamos, vamos a marcar un poquito más grueso, nosotros teníamos la asíntota de la básica estaba sobre el eje X, ¿sí? Entonces, en este caso, como se desplaza verticalmente 4 unidades hacia abajo, también nuestra asíntota se va a desplazar 4 unidades hacia abajo. Entonces vamos a tener la asíntota marcada por acá, la podemos marcar con una línea punteada para saber que vamos a tener esa recta de referencia, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, nosotros nos tenemos que mover una unidad hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, el gráfico va a tener esta forma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora antes de graficar es buscar las intersecciones para que ya el gráfico lo podamos hacer un poquito más exacto, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar la intersección con el eje Y, que sabemos que es reemplazar a la x por 0. Entonces, si reemplazamos a la x por 0, la cuenta va a ser 2 elevado a la 0 menos 1 menos 4, ¿sí? Entonces, 2 elevado a la menos 1 me da 1 medio. 1 medio menos 4 me va a dar menos 7 medios. Eso es aproximadamente menos 3,5, ¿sí? O sea, 0 de x menos 7 medios, sí lo tenemos que marcar como un punto. Entonces, en el gráfico va a ser que corta al eje Y en, por acá, ¿sí? Menos 3,5. ¿Está bien? Bien. Ahora, busquemos la intersección con el eje X.
buscamos la intersección con el eje X, entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0, ¿sí? Fíjense que en este caso nos va a quedar 2 elevado a la x menos 1 menos 4 igual a 0. Nosotros no trabajamos sobre cómo se resuelve esta ecuación. Es una ecuación exponencial porque la variable está en la potencia, ¿sí? Pero fíjense que lo que vamos a hacer es resolverla de una manera muy intuitiva. Tenemos que menos 4, entonces de este lado nos va a quedar 4 y al 4 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos las mismas bases, ¿sí? La única solución que va a tener la ecuación es cuando los exponentes coincidan. Entonces nos va a quedar x igual a 3, ¿sí? Si lo tenemos que escribir como un puntito, sería 3 la coordenada de x y 0 la coordenada de y. Entonces marcamos el punto sobre el gráfico y sabemos que va a cortar por acá, ¿sí? Entonces bien, ahora ya estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la función es creciente. Dijimos que nos teníamos que mover una unidad a de la básica, una unidad a la derecha y 3 hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos también ese puntito por acá que va a pasar la función y ahí hacemos el gráfico. Pasa por acá, tiene que ir respetando los puntos que encontramos. ¿Ahí? Sí, ahí se me dobló un poquito. Ahí. Bien, entonces este es el gráfico de la función, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, el dominio. Bien, el dominio van a ser, lo escribimos, son todos los reales, no tenemos ninguna restricción, ¿sí? Y la imagen va a ser desde menos 4, sin incluirlo, a más infinito. ¿Sí? Bien, y ahí ya nos queda este ejemplo. Vamos a hacer el otro ejemplo que tenemos por acá con la misma idea, ¿sí? En este caso, miremos que nuestra función básica, ¿sí? Va a ser la función básica en este caso es igual a 1/3 a la x, ¿sí? Entonces, fíjense que la base en este caso es 1/3, que es menor a 1, ¿sí? Menor a 1, entonces la función va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, ¿y qué sabemos? Acá no tenemos desplazamiento horizontal, sí tenemos un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo pensamos hoy. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la básica, que como en este caso es decreciente, nosotros sabemos que va a pasar por 1, ¿sí? Pero el gráfico va a ser una cosa así, va a venir de arriba, va a venir decreciendo, ¿sí? Y se va a ir pegando al eje. Esta es la función básica. Y ahora nosotros tenemos que graficar. Bueno, vamos a hacer como hoy, vamos a buscar las intersecciones con los ejes y después la vamos a graficar. Entonces, la intersección con el eje Y es reemplazar a la x por 0. Entonces vamos a tener la función evaluada en 0, nos va a quedar 1/3 elevado a la 0 menos 3. Todo número elevado a la 0 nos da 1, menos 3 nos da menos 2. O sea que sabemos que corta en el punto 0, menos 2 en el eje Y, ¿sí? Y la intersección con el eje Y, perdón, la intersección con el eje X va a ser igualar a 0 la función. Entonces, tenemos 0 igual 1/3 elevado a la x menos 3. En este caso vamos a tener 3 igual a 1/3 a la x. Y para hacer lo que hicimos hoy y pensarlo en la misma base, el 3 lo podríamos escribir como 1/3 elevado a la menos 1. ¿No? 1/3 elevado a la menos 1 nos da 3. Entonces, al lograr tener la misma base, directamente nos queda que igualando las potencias, nos queda que el x tiene que valer menos 1. ¿Sí? Entonces corta en menos 1 de x, 0 de y. Marcamos esos dos puntitos. No marcamos la asíntota.
Fíjense que en este caso la asíntota de la básica es el eje X. En este caso, si nosotros tenemos que desplazarnos 3 unidades hacia abajo, entonces la asíntota también se va a desplazar 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces la asíntota nos va a quedar por acá. Bien, teniendo esa referencia, vamos a graficar la función. Entonces teníamos, en este caso solamente la tenemos que desplazar 3 unidades hacia abajo. Entonces fíjense que también si cortaba en 1 y me tengo que mover 3 unidades hacia abajo, tiene sentido que corta en -2, que efectivamente es el punto que habíamos encontrado, ¿sí? Y corta en -1 de x. Entonces la función va a ser esto. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y ahí, sí, recuerden que el gráfico es más complicado de hacer acá, ¿sí? No, ahí la arruiné. Bueno, es una curva como las que teníamos acá graficadas, ¿sí? Para que tengan de referencia esto, es porque es más difícil graficar acá. Bien, entonces en este caso escribimos el dominio de la función, no tiene ninguna restricción, así que el dominio van a ser todos los reales y la imagen de la función va a ser el conjunto de -3 a más infinito, ¿sí? Bien.